y con las gracias por conectarse a todo el mundo. Les hablamos desde la Comisión de Desarrollo Urbano y Territorial de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat y el Instituto de Urbanismo de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Central de Venezuela, quienes hemos unido esfuerzos para diseñar un ciclo de conferencias sobre el desarrollo territorial y urbano en Venezuela. Las 5 conferencias que hemos planteado comienzan hoy con la ciudad y su gestión, la ciudad clausurada. Luego tendremos una del derecho al espacio público y cómo traducirlo en ordenanza y planes de desarrollo urbano local. Tenemos la tercera sobre transformaciones territoriales, causas y factores en el actual modelo de desarrollo del país. La nueva agenda urbana y los objetivos de desarrollo sostenible, acciones y reacciones en Venezuela. Y por último, tenemos una actividad que es en conjunto con la Comisión de Ambiente, que le hemos llamado la Ciudad, Ambiente y Naturaleza, y que es parte de las jornadas de urbanización urbana. Para el día de hoy, ay, yo no sé por qué. Vamos a ver si puedo pasar las láminas desde acá. Ok. Para el día de hoy los hemos convocado para la conferencia que será dictada por el profesor Marcos Negrón, presidente de la Comisión de Urbanismo y Desarrollo, de Desarrollo Urbano y Territorial, y que va a iniciar el ciclo de conferencias. El profesor Negrón es arquitecto de nuestra Universidad Central de Venezuela, es profesor titular y doctor honoris causa, fue decano de la Facultad de Arquitectura de nuestra universidad entre 1990 y 1996, fue presidente de la Fundación Fondo Andrés Bello para el Desarrollo Científico de la UCI. Es asesor principal del instituto, fue asesor principal del Instituto Metropolitano de Urbanismo de la Alcaldía del Área Metropolitana de Caracas, hoy extinta. Es actualmente presidente de esta comisión y autor de numerosos libros y ensayos sobre temas de la ciudad y el territorio. Dentro de sus publicaciones más recientes, tiene Crónicas de la ciudad asediada entre 2014 y 2019, publicada en el 2023, Petroestado, Ciudad y Territorio en Ciudad, Urbanización y Urbanismo en el siglo XX venezolano, coordinado por Arturo Almandós y editados por la Fundación para la Cultura Urbana de Caracas en el 2023. Sin más, voy a darle la palabra al profesor Negrón y luego de su ponencia tendremos los comentarios de los profesores Ariana Tanján, Enrique Larrañaga y un invitado especial que nos viene de Colombia, Jorge Pérez Jaramillo. Entonces, profesor, dejo entonces el micrófono abierto para usted. Creo que no se te escucha, Marco. Marco, Marco, es que no tiene activado el micrófono. Marco, actívaselo tú, Ariana. se le queda 100 allá. Bueno, el objetivo de esta conferencia es analizar 3 proyectos emprendidos en Caracas, está referida a Caracas específicamente, entre fines de la década de 1990 y mediados de 2010, que pudieron convertir a Caracas en una de las capitales más importantes de la región, pero que por distintas razones terminaron frustrados. Ellos, sin embargo, conservan su vigencia, porque con las adaptaciones necesarias deberán ser retomados cuando las circunstancias vuelvan a ser favorables. Estos proyectos son la creación de un sistema de gobierno para Caracas metropolitana, el desarrollo de la zona rental de Plaza Venezuela y la conversión de La Carlota en parque metropolitano. No son los únicos, pero creo que son 3 proyectos fundamentales para el desarrollo de la ciudad. Sin embargo, como entre las élites venezolanas, tanto las políticas como las intelectuales,
Durante los 40 años de la República Democrática y en los 25 del sedicente socialismo del siglo XXI, ha tendido a prevalecer una visión contraria a la expansión urbana. Debemos empezar por el principio, es decir, explicar por qué las ciudades son motores del desarrollo y el progreso y no, como ha pretendido aquella visión, factores de atraso, desigualdad e injusticia. Entre otros muchos estudios recientes, uno de la Brookings Institution y la London School of Economics mostraba cómo 150, perdón, estoy casi afónico, áreas metropolitanas que concentraban apenas el 12% de la población mundial, generaban en cambio el 46% del valor agregado bruto de la economía. Otras constatan que en esas grandes metrópolis se registra casi el 90% de las innovaciones y vive más del 80% de los científicos más citados. En la Venezuela de hace 100 años, un país profundamente rural donde el 85% de la población vivía en asentamientos de menos de 2.500 habitantes y Caracas era la única ciudad que superaba los 100.000, lo que prevalecía era la pobreza, el analfabetismo, la alta mortalidad infantil, el despotismo a todos los niveles. Al finalizar el siglo, cuando la población rural representaba menos del 10%, el área metropolitana de Caracas rondaba los 3 millones de habitantes y otras 4 superaban el millón. El país se ubicaba entre los más ricos y avanzados de la región. El analfabetismo había desaparecido, la educación superior había crecido exponencialmente. Enfermedades que en el pasado causaban estragos habían sido erradicadas y los valores de la democracia habían arraigado profundamente en la población. Hoy, nadie sensato y medianamente bien informado puede poner en duda que las ciudades son los motores del crecimiento económico y del desarrollo social y cultural, lo cual se explica porque además de concentrar y potenciar el talento y la creatividad de los hombres, ellas alojan los nodos que conectan cada sociedad con el resto del mundo a través de las redes técnicas, de los transportes y las telecomunicaciones, de las empresas transnacionales, de las redes de las universidades y de los centros de investigación, de los medios de comunicación y de los mercados financieros. Pero como el conocimiento es el soporte de esos procesos y él está asociado a las personas y la calidad del medio urbano, juega un rol fundamental en atraer a los más competentes y con ellos el progreso. En pantalla tienen una cita de Enrique Peñalosa, 2 veces alcalde de Bogotá, donde sintetiza la idea de cómo la buena calidad de la ciudad garantiza la atracción de la inversión y del desarrollo. Pero no se puede ignorar que la calidad del medio urbano depende de 2 tipos de condiciones, las naturales y las producidas. Las naturales comprenden aspectos como la localización geográfica, el clima, la topografía, el paisaje, mientras que las producidas se refieren a la infraestructura, la conectividad, el capital humano, el ordenamiento institucional, la seguridad, el ambiente cultural, el patrimonio arquitectónico y urbanístico. Caracas destaca claramente en lo que se refiere a las primeras, a las naturales. Perdón, todavía deja la otra, Zulma. Caracas destaca claramente en lo que se refiere a las primeras, pero en cuanto a las segundas, aunque en un pasado no lejano ocupó posiciones destacadas en la región, hoy registra serios rezagos, obsolescencias y deterioro que explican la pérdida de atractivo en relación a sus pares. Por eso, rescatar esos 3 proyectos es fundamental, no solo para que la ciudad recupere la dignidad que sus habitantes merecen, sino además para conducir al país
por la ruta del desarrollo sostenible e integrador. Entonces pasamos al primer proyecto, un sistema de gobierno para el área metropolitana de Caracas. Muchas veces sus autoridades han atribuido los múltiples problemas de Caracas a su ingobernabilidad, cuando en realidad lo que ocurre es que ella carece de gobierno. La ciudad de Caracas, la que ocupa el Valle del Guaire, frecuentemente identificada como área metropolitana de Caracas, está constituida por 5 municipios autónomos que guardan diferencias significativas entre ellos y están adscritos a 2 entidades federales de estatus muy distintos. La Asamblea Constituyente de 1999 intentó atender la situación ordenando la redacción de una ley especial que estableciera la unidad político-territorial de la ciudad de Caracas, integrando en un sistema de gobierno municipal a 2 niveles los municipios del Distrito Capital y los correspondientes al Estado Miranda, artículo 18 de la Constitución. En marzo del año siguiente, la misma Asamblea procedió en consecuencia decretando la ley especial sobre el régimen del Distrito Metropolitano de Caracas, la cual, aunque no abordó el tema del fraccionamiento administrativo de la ciudad, creó en cambio un gobierno metropolitano constituido en lo esencial por una alcaldía y un cabildo metropolitanos, que sin menoscabo de los poderes municipales tendría competencias sobre todo el ámbito mencionado. Después de 2 periodos en manos de partidarios del régimen, durante los cuales no ocurrió prácticamente nada digno de mención, en marzo de 2008 la oposición democrática logra imponerse en la alcaldía y más tarde también en el cabildo. A raíz de ello, desde distintas instancias del gobierno, se desató una seguidilla de acciones dirigidas primero a su debilitamiento, y cuando en las elecciones de 2013 la oposición ratificó su primacía, a su demolición. De brutales recortes presupuestarios y la creación de instituciones paralelas, se pasó a la detención ilegal del alcalde en 2015 y en 2017 a la supresión y liquidación de todo el gobierno metropolitano. Una sentencia dictada por una espuria asamblea constituyente, notoriamente convocada de manera ilegal y que además, independientemente de lo anterior, carecía de competencias para hacerlo. Pese al permanente acoso al que estuvo sometido el gobierno metropolitano de entonces, alcanzó logros no desdeñables, entre los cuales la próxima, Zulma, sobresale el Plan Estratégico Caracas Metropolitana 2020, presentado por el Instituto Metropolitano de Urbanismo en julio de 2012, y que vino a llenar un largo vacío desde que en 1990 los propios alcaldes de la ciudad, Claudio Fermín y Enrique Mendoza, desmantelaran la Oficina Metropolitana de Planeamiento Urbano, que durante 3 décadas cruciales había venido orientando su expansión. Próxima ya, Zulma. El plan, dentro de la línea estratégica Caracas Ciudadana, dio especial importancia a la implantación en localizaciones estratégicas de los equipamientos integrales CRECE, el primero de los cuales comenzó a desarrollarse en el barrio Píritu, en Petare Norte. Allí el gobierno metropolitano anterior, sin que se supiera con qué finalidad, la próxima había adquirido una magnífica mansión, la Quinta de los Borges, de 6.000 metros cuadrados de construcción y 2 hectáreas de terreno, ubicada en la cima de una colina en la actualidad totalmente colonizada por los desarrollos espontáneos. La alcaldía metropolitana acordó instalar en ella el proyecto piloto de los CRECE, destinando la sede de una serie de servicios educativos, culturales y productivos de las comunidades vecinas. El Centro para Educación, Cultura y Arte Simón Díaz, para lo cual era requisito fundamental garantizar la mayor accesibilidad
desde la comunidad circundante. Con ese objetivo, en 2011 se convocó un concurso de arquitectura para su integración con el barrio, ganado por el equipo del arquitecto Ignacio Cardona, en el cual se pudo avanzar hasta la ingeniería de detalle antes de la liquidación de la alcaldía, lo cual imposibilitó seguir adelante. Siguiente, como no se propuso ninguna institución sustitutiva, siguiente la grotesca decisión de 2017, aparte de menospreciar el artículo 18 de la Constitución, trajo como consecuencia que el plan y los proyectos de él asociados literalmente se disolvieran en el aire, dejando nuevamente a la ciudad a la deriva. El segundo proyecto, pasemos a la próxima diapositiva, es la zona rental Plaza Venezuela, que formaba parte del plan original de la ciudad universitaria de Caracas, pero su desarrollo se frustró con la caída de la dictadura perejimenista en enero del 58. En un contexto radicalmente diferente, en 1978 el Ejecutivo le entrega la propiedad de los inmuebles a la Fundación Fondo Andrés Bello para el Desarrollo Científico de la Universidad Central de Venezuela, creada por él con la finalidad específica de generar recursos para la investigación universitaria mediante su explotación. Su marcada centralidad, en ella se localizan 3 estaciones del metro y tiene conexión inmediata con la autopista Fajardo, la principal arteria vial de la ciudad, aunada a su extensa superficie de casi 11 hectáreas, hacen de ella una pieza esencial para la consolidación de la capitalidad de Caracas. En 1987, el Consejo Municipal del Libertador aprueba el Plan Maestro de Desarrollo y Diseño Urbano y la correspondiente ordenanza. Siguiente diapositiva. El cual reconoce su privilegiada centralidad, asignándole una mezcla de usos compatibles con la misma, un potencial de construcción del 635% sobre la superficie bruta y un mínimo de 50% de la superficie neta para área libre de uso público. Dada la magnitud del potencial de desarrollo, el plan fue concebido con una perspectiva de largo plazo y flexibilidad en la distribución de usos, además de la posibilidad de desarrollarlo en alianza con inversionistas privados. Sin embargo, su despegue no fue fácil ni inmediato. Gracias a la estrategia desarrollada en 1997, en 2001 se crean las condiciones para someter a licitación pública, que no era obligatoria, un lote de terreno de casi 3 hectáreas, la denominada Unidad Sur, adecuado a las potencialidades del plan. Resulta ganadora la empresa Desarrollos Cativen, sociedad anónima, la cual se propone la construcción de un centro comercial e hipermercado de 180.000 metros cuadrados, cuyo diseño es seleccionado mediante un concurso privado, no obligatorio, pero impuesto por la Fundación, ganado por el equipo Mendoza, Dávila y Gómez de Llarena, y en el cual participaron otras 4 prestigiosas oficinas de arquitectura. La empresa ganadora se obligó a cancelar un canon ajustable por inflación equivalente a $6 mensuales por metro cuadrado de terreno durante todo el periodo del usufructo. Algo más de $2 millones por año, para entonces 25% del presupuesto total del Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico de la UCB, al final del cual el terreno con sus correspondientes benechurías revertiría a la Fundación. Aunque la acentuada inestabilidad política y económica del país retrasó el inicio de las obras hasta 2007, terminándose la primera etapa, el hipermercado, en diciembre de 2009, este primer logro sacó a la zona rental del marasmo, desatando lo que prometía ser una suerte de reacción en cadena. En 2004, la Fundación Icametro llegan a un acuerdo para construir en la unidad norte la sede administrativa y centro de operaciones de esta última, cuya construcción culminó en 2007. Ese mismo año se llevó a cabo el concurso para el terminal intermodal de transporte y galerías comerciales en la unidad central,
ganado por el arquitecto Osvaldo Molina. Y en 2009 se celebró el concurso para desarrollar dos hoteles, uno de 5 y otro de 4 estrellas, en la unidad este. Siguiente. Resultando ganadora la Oficina de Arquitectura de Francisco Pimentel y Oscar Capiero. Pero al terminarse de construir la Torre Cametro, la Presidencia de la República resuelve cambiar su destino, asignándole un uso muy diferente como sede de un cuerpo policial, el SEBIN. Además, apenas terminada la primera etapa del centro comercial Éxito, el mismo Hugo Chávez, siguiente, anunció su expropiación, aunque luego procedió a comprarla a través del Ministerio de Alimentación, procedió a comprar a través del Ministerio de Alimentación el 85% de los derechos. Henchido de orgullo, como si fuera obra de su gobierno y con inusitado despliegue a través de los medios, lo inauguró en agosto de 2012 bajo el nombre de Gran Abasto Bicentenario. Estas sorpresivas actuaciones pusieron en alerta a los inversionistas ya comprometidos que, temiendo que les ocurriera algo semejante, terminaron por retirarse. Apenas 4 años después, en febrero de 2016, Nicolás Maduro puso la guinda de la torta cuando anunció su cierre, porque en sus propias palabras la corrupción entró y los arruinó, entregando el edificio a la empresa Salva Foods. A partir de 2015, el gobierno, en abierto incumplimiento del contrato, dejó de cancelar el canon por el usufructo de los terrenos con la excusa de que desde ese año el Banco Central, violando su propia ley, dejó de publicar las cifras sobre inflación y, por tanto, estando asociado el canon a esa cifra, arguía que no se podía determinar su monto. En cuanto a las gestiones realizadas por Antesalva Foods, la respuesta de esta a la fundación ha sido la de que se dirijan al Ministerio de Alimentación, que es la institución con quien tiene contrato. De esta manera, por culpa de los dislates gubernamentales, el proyecto más ambicioso para el rescate de la capitalidad caraqueña en la tradición al siglo XXI, el cual había arrancado con las más auspiciosas perspectivas, terminó atrapado en un limbo sin que se vean salidas para su salida. El tercer proyecto es el Parque Metropolitano de La Carlota. Aunque recogida la sombra del Ávila y rodeada de parques nacionales y zonas protectoras, es notorio que Caracas incumple holgadamente con los estándares de verde equipado habitualmente aceptados. El Plan Estratégico Caracas Metropolitana registraba la siguiente: menos de 1 metro cuadrado por habitante, cuando los enfoques más conservadores recomiendan 10 metros cuadrados. La siguiente: el aeropuerto de La Carlota, originalmente una simple pista de aterrizaje, fue creado por iniciativa privada a mediados de la década de 1940 en un predio extraurbano al este de la ciudad. Con el tiempo se le incorporaron elementos militares y se fue equipando hangares, torre de control, oficinas administrativas, mientras la ciudad le iba rodeando, al punto de encontrarse hoy enclavado en el centro de un área residencial y de oficinas de alta densidad, convirtiéndose en una barrera infranqueable entre los distribuidores Veracruz y los Ruices de la autopista Fajardo. Un auténtico coto cerrado de 2,5 kilómetros de longitud. La siguiente: entre el norte y el sur de la ciudad. Dada además su vecindad con el Parque del Este, su transformación en parque ha sido una dilatada aspiración ciudadana. Si bien es verdad que sus poco más de 100 hectáreas de superficie apenas aportarían unos 30 centímetros de verde por habitante al elevado déficit de caraqueño, su valor estratégico y simbólico es de gran trascendencia, porque el Plan Estratégico Caracas Metropolitana lo definió como la encrucijada del espacio público, dentro de la propuesta del Sistema Metropolitano de Espacios Públicos. Aunque de manera esporádica y descontextualizada, desde muy temprano el régimen chavista ha venido lanzando mensajes sobre el tema. En 2001, en un discurso desde el Estado Táchira, el propio Chávez
anunció Urbi et Orbi la intención de desarrollar el parque, pero al año siguiente el aeropuerto y su entorno fueron declarados zona de seguridad. Pese a ello, en 2007 el Ministerio de Ciencia y Tecnología, extrañamente, que no veo qué competencia tiene, anunciaba la intención de construir un parque científico tecnológico que incluía 620 viviendas, lo que provocó una fuerte reacción ciudadana que llevó al mismo ministerio a contratar un plan maestro del parque a la empresa universitaria TECNE, cuya directora en febrero de 2009 anunciaba que el mismo estaba listo y solo esperaba el visto bueno del presidente para dar inicio a las obras. Aunque tal cosa no ocurrió, en julio de 2011, Chávez repitió su promesa, asegurando que en 2013 se inauguraría la primera etapa de un parque ignoto, pero que ahora parecía estar bajo la égida de la Oficina de Planes y Proyectos de la Presidencia, perdón, la Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales, una institución paralela a la Alcaldía Metropolitana, la cual en 2012 ofreció construir un circuito urbano para competencias automovilísticas de Fórmula 1, el cual estaría operativo para 2016. Frente a tantas promesas y considerando la importancia del tema, la Alcaldía Metropolitana, en alianza con la academia y organizaciones de la sociedad civil, decidió abrir el debate público, lo que culminó en un foro celebrado en el auditorio de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo el 1 de diciembre de 2011, del cual surgió la idea de convocar un concurso internacional de ideas que ampliara la discusión y ofreciera materia más concreta para el debate. Siguiente, en consecuencia, en febrero de 2012 se convocó un concurso a desarrollarse en dos fases, para lo cual se recibieron 72 propuestas del país y del exterior, todas las cuales fueron expuestas al público en el taller Galia de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. De ellas se seleccionaron 3 para participar en la segunda fase, que fueron sometidas a debate en el auditorio del Jardín Botánico de la Universidad Central. Culminada esta fase, las 3 propuestas reelaboradas fueron expuestas en la biblioteca del Instituto de Urbanismo de la Facultad de Arquitectura, emitiendo el jurado su veredicto el 11 de noviembre de 2012 con la siguiente acotación. El jurado recomienda a las autoridades de la ciudad asumir la propuesta ganadora asumir la propuesta ganadora como la referencia fundamental para la formulación del plan maestro del parque, que a su vez debe ser la base para la convocatoria de nuevos concursos relacionados con sectores del mismo, sus equipamientos e incluso aspectos técnicos especializados como los hidráulicos. Respetando los lineamientos fundamentales de la propuesta ganadora, dicho plan maestro puede incorporar elementos de las otras 2 finalistas, pero también otros relacionados con el paisajismo y el equipamiento. Ignorando, podría decirse incluso que desafiando de manera ostensible ese esfuerzo y posponiendo o dejando de lado su propia oferta del circuito de Fórmula 1, en febrero de 2013, la Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales presentó el resultado de un concurso convocado en septiembre de 2012 para el diseño de un recinto ferial en el extremo suroeste del aeropuerto, en el cual habían participado un gran número, según ellos, de propuestas, además con un premio en metálico a los ganadores. Se le habría adjudicado el contrato para el desarrollo de proyecto que debía estar concluido también en 2016. Ese proyecto brilla por su ausencia. Posteriormente se anunció la conexión con el Parque del Este, efectivamente realizada, mientras se han seguido ofreciendo abundantes y muy precisas cifras de los componentes de un supuesto parque, cuyos planos, aunque en lo esencial siguen siendo ignotos, el oficialismo llama Parque Bolívar. Llamo la atención, ya que estamos, creo, con una participación importante de especialistas, llamar la atención sobre
la expresión gráfica del plan maestro oficial, el de la OPE, y los planes ganadores del concurso, para que vean ustedes la diferencia. Es decir, uno aparentemente concebido de manera completamente abstracta a diferencia de los del concurso. Bien, en lugar de apoyar la legítima iniciativa de la Alcaldía Metropolitana y sus aliados en la sociedad civil y el mundo académico, el oficialismo optó por declarar una batalla propagandística, anunciando obras que no se ejecutan o presentando propuestas elaboradas en laboratorios cerrados, nunca discutidas públicamente, subordinando los intereses de la ciudadanía a la oligarquía gobernante. La aspiración de un gran parque fue frustrada o dejada a los designios del azar. Bueno, no son los únicos tres grandes proyectos, pero creo que son esenciales. Con esto dejo abierta la discusión. Gracias. Muchísimas gracias, profesor. De verdad que fue un recorrido histórico que lo vivimos juntos, que a través del Instituto Metropolitano de Taller Caracas, de la Alcaldía Metropolitana, pues se hicieron grandes esfuerzos por desarrollar grandes proyectos urbanos como parte de la planificación de la ciudad, pero efectivamente es la planificación estratégica la que nos enseña la importancia de la participación de todos los actores que tienen que ver que hacen vida en la ciudad para poder implementar las propuestas y proyectos. Yo recuerdo, profe, que usted también, en ese momento en que se hizo el plan estratégico, promovió la creación de la Asociación Civil Caracas Metropolitana 2020 y que a través de ella, que estaba conformada por justamente gran parte de estos actores, tratamos de hacer muchas cosas sin el acompañamiento, lamentablemente, de las autoridades gubernamentales. Para realizar las reflexiones y comentarios, tenemos tres invitados especiales. Hay un invitado, sorpresa para nosotros, que es Jorge Pérez Jaramillo, que fue uno de los arquitectos que ganó la propuesta junto con el grupo Opus del Parque Metropolitano de la Carlota. Y sus Y palabras, Manuel Arteaga, no te olvides, ah, era perdón. Manuel Arteaga, Jorge, Claro, y el grupo estaba, Opus. sí, fue un grupo mixto colombo-venezolano, donde estaba Manuel Delgado y el grupo Opus. Pero Jorge fue de los que vino a Caracas y nos acompañó. Jorge hoy día es un arquitecto y planificador reconocido mundialmente, ha tenido premios y ha sido parte, profesor invitado en Berkeley, en Cambridge y en una cantidad de sitios. Fue subdirector del área metropolitana del Valle de Aburrá y director de planeación de Medellín, y actualmente es director senior del Banco Mundial y tiene además un reciente libro maravilloso que se los recomiendo sobre Medellín, que se llama Urbanismo y Sociedad. Luego de las palabras de Jorge, nos acompañará la urbanista Ariana Tarján, que tiene maestría en gerencia ambiental, que fue la coordinadora del Plan Estratégico Caracas Metropolitana 2020. Y tiene además una especialización en planificación estratégica urbana. Es miembro de la comunidad de estrategas del Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano e investigador docente del Instituto de Urbanismo de la Facultad de Arquitectura de nuestra Universidad Central de Venezuela. Y por último, tendremos las palabras de Enrique Larrañaga, arquitecto por formación de la Universidad Simón Bolívar y Yale University, docente por pasión de la Universidad Simón Bolívar por casi 30 años y en casi todas las escuelas de arquitectura de Venezuela y del mundo, diseñador urbano por dedicación, donde le destacan el Plan Parroquial La Candelaria y el Plan de Ordenamiento Urbano para Chuao, y ciudadano por decisión, aunque cueste, además de ser caraqueño por formación. Ambos son miembros de la Comisión de Desarrollo Urbano y Territorial y para empezar con sus palabras, voy a permitirme pasar el video donde, a ver. Un modelo de ciudad es un acuerdo de la sociedad alrededor de sus grandes preocupaciones, de sus grandes anhelos y de sus grandes dificultades. Y en eso este es un valle que tiene
unas características muy interesantes. Contingencias ambientales, crisis de empleo, una enorme población informal. Los modelos de ciudad y los POT se formulan para el sector formal prioritariamente, pero la realidad es que esta ciudad se construye más de la mitad desde la informalidad o precariedad o pobreza o grupos ilegales o urbanizadores piratas como los llaman algunos, o muchas dinámicas muy complejas. Entonces aquí tenemos una cantidad de cosas que cuando se habla de un modelo de ciudad, 18.000 horas como esta son poquitas para poder hacer un programa medianamente interesante, pero buenísimo que hablemos de eso porque es necesario que la gente lo entienda y lo empecemos a liderar colectivamente mucho más que nunca. Ok, entonces ahora es el comentario de Ariana. Ariana, el micrófono es tuyo. Buenos días. Pensé que todavía continuaba la explicación de José Pérez Jaramillo. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la presentación y por la invitación a comentar la conferencia del profesor Marco Negrón. Bueno, yo no tengo, con respecto a lo que expuso el profesor Marco, no tendría ya más nada que agregar. Más bien mi intención es complementar lo que él señaló con respecto a Caracas, pero también quiero hacer referencia a Caracas en el contexto nacional, ¿no? Bueno, internacional. Voy a hacer referencia a los indicadores de calidad de vida, el ranking de ciudades que hace la empresa Mercer sobre las ciudades. Y refiriéndose a la calidad de vida que el profesor Marco lo expuso en su ponencia, ¿no? Los cuales serían los indicadores de calidad de vida. Y vemos que Caracas, en el tiempo, en los últimos 15 años, si se quiere, va descendiendo en ese ranking, ¿no? Y en estos momentos está solamente por encima de Puerto Príncipe en Haití, con respecto a Latinoamérica. Eso nos da una idea de cómo está. Me imagino que también estará por encima de La Habana. Lo que pasa es que no viene ese ranking La Habana. Pero nuestros indicadores de calidad de vida están de verdad bastante disminuidos. Y si eso lo comparamos con las ciudades del resto del país, Caracas es, digamos, la reina, porque las diferencias entre Caracas y el resto del país se han acentuado también en los últimos años muchísimo. Tanto que esto lo refleja la encuesta en COVID, donde dice que ha habido una migración interna en el país y la migración se produce desde los distintos sectores, desde las distintas regiones hacia Caracas. También menciona el estado Carabobo, pero no sé si en estos momentos Carabobo, por la situación también de los servicios, está recibiendo población. Entonces es una dinámica nacional muy extraña, además de la diáspora que tenemos, pues, la diáspora hacia afuera. Eh, y bueno, el otro punto que es resaltante en todas las ciudades es la diferencia, la desigualdad a lo interno que se ha producido, ¿no? En los últimos años. O sea, es una ciudad cada vez más desigual. Vemos que se crean, que eso yo lo he visto en otras ciudades donde he ido, se crean como unas burbujas donde eh, vemos ostentación de dinero, de movimiento y eso, y el resto de las ciudades bien depauperadas, ¿no? Eso está sucediendo en todas las ciudades. Eh, Ahora, yo quería mencionar, porque me parece que es muy importante, las obras que están pendientes para Caracas, ¿no? Además de las que mencionó el profesor Marco, y revisando la lista el programa de actuaciones que teníamos en el plan estratégico, la lista es grandísima y es necesario en algún momento retomarla. Una de ellas, yo creo que es de las más emblemáticas, es el saneamiento del río Guaire, ¿no? Este es un proyecto que puede estar ya por los 20 años desde que se inició y todavía no hemos visto la primera planta de tratamiento en la ciudad de Caracas. O sea, el Guaire sigue en las mismas condiciones, aunque tengo entendido que hubo unos especies de saneamiento en los colectores, pero el río Guaire, bueno, ya sabemos cómo está.
Otra de las obras inconclusas es la continuación de la línea 5 del metro. Quedaron las excavaciones en Las Mercedes, quedaron las excavaciones en la estación Parque del Este, pero es una línea que quedó de la zona rental a Colinas de Bellomonte. Esa obra quedó pendiente. El tramo Caracas-Guarenas-Guatire. Si vamos hacia el oriente del país, vemos esas columnas grandísimas que están entre Guarenas y Guatire, que no se continuaron ni se culminaron. Otra de las obras que también vimos su continuación fue la continuación de la avenida Boyacá para enlazar con la autopista Caracas-La Guaira. Vimos los movimientos de tierra, yo creo que eso fue hace aproximadamente 10 años o más, y también quedó suspendida. Otra que, bueno, esa tiene yo creo que más de 20 años que se habla de ella, es el sistema TUI 4 del sistema metropolitano, del acueducto metropolitano de Caracas. Ayer justamente me metí lo googleé, como dicen ahora, y es una obra que tenía previsto inaugurarse en el 2015. Yo supe que en el 2017 seguían trabajando para ver si se terminaba, pero también quedó en el aire. Otra de la, no voy a ser muy extensa porque si no, no terminamos, pero quería referirme a la cantidad de proyectos de habilitación de barrios que se hicieron en Caracas. Eso fue una inversión bastante extensa, se trabajó con las comunidades y sería interesante conocer cuáles de los proyectos o los frentes de obras que ahí se propusieron en esos proyectos se llegaron a ejecutar, ¿no? Eso también quedó pendiente. Y bueno, y otros temas que tenemos pendientes son, por ejemplo, la organización del sistema de transporte público, alguna forma del tratamiento de los desechos sólidos. O sea, yo creo que en eso las ciudades venezolanas tienen un atraso gigantesco con respecto al resto del mundo, porque en Libertador uno circula y ve la basura tirada en las aceras, ¿no? No hay ningún tipo de procesamiento. Otro aspecto es la parte tecnológica. Nuestras ciudades están atrasadísimas en los temas digitales, ¿no? Bueno, ya sí podríamos seguir, pero no voy a seguir porque es demasiado extensa la lista. Bueno, era para complementar lo que ya expuso Marcos sobre estos 3 o 4 aspectos importantes de la ciudad que no se llegaron a concluir, pero la lista sigue. Y así, y esa misma lista seguramente la podemos conseguir en el resto de la ciudad, en las obras que están pendientes y que no se realizaron. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Ari. La verdad que Ariana se quedó corta porque la lista es inmensa. Yo los invitaría a ustedes a revisar el programa de actuaciones urbanísticas que se hizo con el Plan Estratégico Caracas Metropolitana 2020, que fue entregado a la ciudadanía y al gobierno en el 2012. Y a pesar de ser un avance, tenía una lista muy completa, además clasificada por tema. Habían temas de gobernabilidad, pero también habían temas de producción, de emprendimiento y producción, temas de integración, de movilidad, de infraestructura. Y ahí se detallaban no solo grandes proyectos urbanos como los que mencionó el profesor Negrón, sino cualquier tipo de obra que la ciudad tenía pendiente por terminar. Ahora le doy la palabra a nuestro querido Enrique Larrañaga. Enrique, el micrófono es tuyo. Gracias. ¿Se oye bien? Perfecto. Gracias. Bueno, poco que añadir a lo expresado por Marco y Ariana, así que yo lo que intentaré es motivar comentarios durante el próximo capítulo de este encuentro, que creo que es quizá el más importante. A eso me dirijo y ahí voy. La descomposición institucional sobre competencias y normativas, más que a las autoridades afectadas, agrede los derechos de la comunidad que las eligió. Ninguno de los casos presentados por Marcos fracasó. La intervención del poder central no le dio tiempo ni a eso. La operación en Petare o la idea de organizar una gestión metropolitana la aborta
el Ministerio del Poder Popular para la Asamblea Constituyente cuando destruye la Alcaldía Metropolitana, instancia constitucional de administración urbana y representación ciudadana, e inventa el gobierno de Caracas, ente tan inexplicable e inútil que ya de hecho ni existe. La invasión de la zona rental se ejecuta desde la Presidencia de la República, modo exprópiese, buscando interferir la universidad sin que se notara tanto. Y la sigue el seguidor del expropiador, que insólitamente va y expropia luego lo ya expropiado para terminar abandonándolo. Y la operación de la Carlota es aniquilada por la Oficina Presidencial de Proyectos Especiales, que improvisa un concurso, esparce piecitas sueltas, lanza un sobredimensionado puente y construye un lago donde ahogarlo todo, sin más plan que lisonjear al mandante, como expresando: tú dirás lo que quieras, pero esto es mío. Sin evaluar virtudes o carencias de estos planes, el poder central se concentra en demoler todo otro poder por mero control político, que en realidad busca control ciudadano, sometiendo a la ciudadanía al eliminar todo lo que desacate sus designios. No hay más plan que el poder hegemónico, para lo cual es indispensable destruir todo indicio de poder ciudadano. A esto se redujo lo de la democracia participativa y protagónica. Participar los úcase del protagonista, el hegemón. Toca reconocer que a esta degradación de la ciudad por depauperación de los ciudadanos, ejercida desde el poder, contribuye una mezcla perversa de indiferencia, resignación y complacencia colectiva que implica una tácita e inadvertida complicidad. Con sobrada razón, Marco repite que, cito, las ciudades son motores de desarrollo y progreso, y con angustia señala que entre las élites ha prevalecido una visión contraria a la intensificación urbana. Intencionalmente cambié la palabra expansión. Aunque añade: nadie medianamente informado pone en duda que las ciudades son motores de crecimiento económico y desarrollo social y cultural. Y aquí veo tres aspectos clave. El primero puede sonar altanero, pero no sé si alguien que haya intentado adelantar un plan urbano lo vete. La miopía, sino la mezquindad para entender los procesos de la ciudad, no es monopolio de las élites. Se reparte equitativamente en toda la ciudad, entre todos los ciudadanos y por una totalmente elusiva ciudadanía. Dicen que este conservadurismo social, que tristemente disfrazan de conservacionismo conceptual, colegas que usufructan temores, desconfianzas, ansiedades y resentimientos, nace de la habitual resistencia al cambio. Nos aferramos al presente que tenemos o creemos tener por nostalgia del pasado que vivimos o creemos haber vivido, y zozobra ante el futuro que tememos, pero igual llegará. Paradójicamente, criticamos lo que vemos y sufrimos, pero nos resistimos a que se evalúe o, sálvase Dios, sálvenos Dios, se reformule. La construcción de un modelo de ciudad es asunto de todos, no solo de élite, pues como oímos decir atinadamente a Jorge Pérez Aramillo, exige un acuerdo social alrededor de los grandes anhelos y problemas de, desde, entre, por, para, por y con todos los ciudadanos. Sin comprender la importancia existencial de ese modelo y ese acuerdo, no sentiremos la urgencia de exigirlos,
ni el derecho, que es también un deber, que nos asiste para demandar la correcta administración de nuestros bienes colectivos y la promoción de sus potenciales. Y de aquí un segundo tema. La ciudad no es una simple adición de índices, sino una construcción de valores. Lo que en ella cuenta y trasciende no son sus cantidades, sino sus calidades. La cotidianidad que ya vivimos nos permite estar todos hoy aquí, en este lugar sin ubicación, que es una sala de Zoom. Y eso exige una redefinición de qué consideramos calidad de vida y cómo se define y logra para hacer posible la existencia, posicionamiento, competitividad y vigencia de una ciudad, haciéndose deseable. Por ejemplo, para alguien que quizá trabaja para una compañía en Singapur, que reporta a la casa matriz en Chicago, pero decide morar en Caracas. Presumimos, no sin motivos, de las bellas localizaciones de nuestras ciudades. La montaña, las brisas, el clima, la vegetación, pero esas condiciones no son la ciudad, sino el entorno en que ésta se asienta. En ese entorno natural, algunos esplendorosos y otros no tanto, la ciudad se hace con edificaciones de calidad que conforman espacios con identidad, que promueven interacciones con intensidad y motivan en su experiencia situaciones lúdicas, satisfacciones prácticas, creaciones reveladoras, evolución personal y esa comprensión situacional que genera arraigo para que el lugar que habitamos nos habite el espíritu y decidamos defenderlo y enaltecerlo. Ese conjunto de cualidades determina las calidades por el carácter y el valor de las interacciones urbanas, es decir, por la sistematización de las relaciones ciudadanas. Por eso es tan importante para el poder hegemónico dinamitar intentos como estos tres, que con lo que se les pueda criticar, y yo lo he hecho, habrían promovido esas cualidades. Pues al hegemón le inquieta que la cultura, economía y socialización se vitalicen, pues ellas resultan en diversidad, interactividad y multiplicidad, y esta en libertad, antónimo axiomático de la hegemonía. Hegemonía política, pero también técnica, si las élites académicas acaparan la discusión, o económica, si lo hacen las élites inmobiliarias, o chismográfica, si lo hacen las cadenas de WhatsApp. La ciudad es un tema ciudadano que solo atinará a definir sus rumbos si convoca e involucra a todos. Superar la ciudad clausurada demanda desclausurarnos, salir de celdas mentales y físicas, desmontar prepotencias, superar miedos, revelarnos a la resignación y asumir responsabilidades. Cada quien, pero todos, la suya. Ojalá eventos como este impulsen esa tarea y a eso apuesto. Gracias. Muchísimas gracias, Enrique. La verdad que el cierre y el comentario, pues, es perfecto para la ocasión. Fíjate que hay una palabra que se dice, una frase que se dice mucho en Medellín, que es que hay que construir ciudadanía antes que ciudad. Y de alguna manera es la conciencia del voto, es la participación comprometida, es la noción y el respeto por las instituciones, los valores y el profesionalismo o la sabiduría que hay de cada profesión, lo que nos pudiera ayudar a consensuar un proyecto de ciudad.
una de las cosas que recuerdo también se hizo en el plan estratégico era la construcción de la visión compartida de la ciudad deseada. Y eso se hizo con la ayuda de encuestas multitudinarias, sobre qué era lo que la ciudad necesitaba más. Y aún en aquel momento, por allá en el 2010, 2012, la ciudadanía lo que decía era que lo que necesitábamos más era respeto, era institucionalidad, era sencillamente libertad y democracia. Y ahí estoy contigo de que esos son los factores de los que nos ayudarían a abrirnos otra vez a un proyecto de ciudad. Llámese para Caracas o, como dijo Ariana, para cualquiera de las ciudades del país, que son muchas. Tenemos más del 80% de la población viviendo en ciudades, y es en la ciudad donde se concentran las inversiones y la toma de decisiones. Ahora nos queda abrir los comentarios a los asistentes. Tenemos dentro de nuestros invitados especiales a Pedro García del Barrio. Pedro estuvo con nosotros mucho tiempo trabajando en la Universidad Central de Venezuela, y recuerdo que él mencionó un proyecto ahorita en el chat escrito sobre las metroquebradas. Pedro, yo quisiera darte la palabra para que abras tu micrófono y puedas comentarnos qué eran las metroquebradas. Bueno, buenos días, buenas tardes para mí. Ya aquí en Europa hemos desperdiciado ya mediodía. No sabéis lo feliz que me siento sintiéndome de alguna manera transportado en este éter a Caracas, no viendo a vosotros, a los que os conozco y os admiro y os quiero, y a los demás que algunos no conozco, pero me siento como muy bien. Las metroquebradas. Bueno, me he puesto a la espalda, me he puesto la imagen que lo resumía, ¿no? Y que formaba parte de esa manera de entender que los que habéis hablado hasta ahora, comparto vuestro criterio de esa Caracas metropolitana, ciudad que tiene que ser protagonista en el Caribe. Yo muchas veces cuando viajaba desde Caracas hacia aquí, o hacia algún otro sitio, me preguntan, ¿qué tal de Caracas? ¿Qué tal? Y siempre en la conversación aparecía una cosa increíble, y es que dos cosas, que Caracas parece que no está ligada a lo que tiene al otro lado del Ávila, ¿no? Al Caribe, ¿no? Y yo siempre he defendido que debía ser para el universo mundial, que todo el mundo quiere llegar en algún momento al Caribe, ¿no? A sentarse en una playa. Caracas debería ser su referente y no todo lo demás. Y dos, que si vemos el primer plano, el colonial, ¿no? Y vemos que como el primer planificador encaja el plano que traía desde España, metido debajo del brazo, con esa cuadrícula colonial, la empieza a meter entre dos arroyos que llegan al Guaire, ¿no? Y cómo la ciudad, después, al crecer y con ese sentido casi religioso de que la tecnología lo respetaba todo, se olvidó del genius loci de la ciudad, que es el agua, sus cursos de agua. En un taller al que nos invitó la UCB, ya no me acuerdo qué año, lo dictamos con Fran Marcano, pues yo ya traía esa manera de ver la ciudad desde que habíamos hecho algo en Córdoba, otras cosas que habíamos hecho en Bagdad, y era tratar de lo que está subalveo, o sea, los cauces de agua, llevarlos a la superficie, muchos de ellos desembaulándolos, ¿no? Y convertirlos en parques lineales que hacían ejercicios norte-sur o sur-norte, y convertir el Guaire en el bulevar central de la ciudad ya a escala metropolitana. Esos mismos recorridos se convertían a partir de la cota 1000 en teleféricos que, multiplicando el teleférico que llega al Humboldt, saltaban el Ávila y llegaban a la playa, convirtiendo el llegar a la playa en algo cotidiano para el caraqueño y la caraqueña. Ese es un proyecto
que hemos repetido en otros lugares. En Valparaíso, estoy ahora mismo trabajando en Valparaíso y estamos generando esa dinámica tan común que es la de usar la topografía que ha trazado el agua como el esqueleto de movilidad de la ciudad, entendiendo que una ciudad en que su movilidad es universal, tanto desde el punto de vista del modo como desde el punto de vista del acceso, cualquiera se puede mover por un sistema público, es una ciudad más democrática que la que no cuenta con esos canales de ciudadanía. Yo comparto con algunos de vosotros, creo que todos los que habéis intervenido hasta ahora, habéis hablado de que antes la ciudadanía que la ciudad, estoy absolutamente de acuerdo. Hay que citar a este que decía de Ercilia, ¿no? La ciudad en que la ciudad estaba formada por las trayectorias vitales de sus habitantes, ¿no? Pues creo que ese es un proyecto y en el comentario te decía Zulma que ve una posibilidad de retomarlo, por lo menos de volverlo a poner sobre la mesa en alguna colaboración entre la universidad y la embajada de España, porque hay un nuevo responsable de cultura que me ha preguntado qué cosas se podrían hacer y una de las cosas que le he dicho que se podrían empezar a retomar. Gracias por dejarme conversar con vosotros. Gracias, Pedro. De verdad que será un gran proyecto por demás. Yo quisiera referirme en este momento un poco al primer problema que planteó el profesor Negro, que es la gobernanza metropolitana. Ya hacen 7 años que se eliminó la alcaldía metropolitana. Fue por un Twitter, recuerdo, en diciembre del 2017 y en 2018 ya se había eliminado por una junta liquidadora todo lo que era el gobierno metropolitano, incluyendo sus proyectos, proyectos y estudios que se desarrollaron por más de 10 años y que constituyeron la base del plan estratégico, pero que eran proyectos sectoriales dentro de los cuales estaba el tema del agua, el tema de la electricidad, etcétera. Pero hablando de gobernanza, yo quisiera abrir dentro del público qué extraño fue que todavía hoy por hoy no hay ningún reclamo de la ciudadanía frente a la eliminación de la autoridad metropolitana. Y pensar que las metrópolis son justamente esa forma nueva de gobierno que abraza a todas las grandes ciudades, en el mundo entero se ha consolidado y que en Venezuela no es solo Caracas, sino tenemos a Barquisimeto, a Maracaibo, a Maracay, a Valencia, Puerto La Cruz, Lechería, Barcelona, sin hablar de la parte de los Andes, Mérida, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasa? ¿Quién está pensando en la posibilidad de alguna manera de consolidar la figura del área metropolitana como una nueva instancia necesaria para las conurbaciones? Y dejo abierto, no veo ninguna manito levantada, pero quisiera que alguien interviniera y comentáramos el tema. Eduardo Burós, con mucho gusto. Bien, muy buenos días. Yo me he incorporado muy tarde, pero este último tema que se planteó me hace, no, este no, el anterior, no el que acaba de plantear Zulma de la gobernanza. De ese voy a hablarles después. El tema de la estructuración de la ciudad. El problema que estamos enfrentando en la Comisión de Historia de la Academia, que vamos a empezar a analizar el desarrollo de la ciudad después del terremoto de 1812 y del terremoto de la Guerra de Secesión o la Guerra de Independencia. Eso contribuyeron a destruir la ciudad, eh, y se inició un proceso de reconstrucción que tardó un siglo. Ese proceso de reconstrucción de la ciudad en el siglo XIX, bueno, no tuvo sino un momento estelar con las ideas francesas en el centro de la ciudad, fundamentalmente para darle reestructura al centro de la ciudad con Guzmán Blanco. Pero luego comenzó la expansión más allá de las dos vertientes, de las dos quebradas que definían el espacio urbano.
Y ese crecimiento de la ciudad, y aquí hay una conexión importante, se hizo con base a la propiedad de las haciendas. De manera que las haciendas de Caracas son las que definieron la tierra de las haciendas y no el agua de las haciendas, fueron las que definieron el desarrollo de la ciudad. Este es el tema que me toca a mí tratar en ese análisis de cómo creció la ciudad. Y bueno, es el enfoque que voy a tener en la exposición que me corresponde. Otros colegas van a tener exposiciones en otras materias del tema, así que todos van a estar invitados de esta comisión para la comisión de historia, donde vamos a tratar estos temas conjuntamente con la Academia de la Historia. Eh, pero luego que se agotaron las haciendas, las haciendas eran los vallecitos entre dos quebradas o dos arroyos. Eh, Cuando se agotaron, comenzó la conquista de las colinas. Y la conquista de las colinas tuvo dos mecanismos. El mecanismo ordenado de la ciudad formal, eh, pero también con el proceso de urbanizaciones que ya venía del desarrollo de las haciendas, perdón, y el otro, la conquista de las colinas por la ciudad informal. Entonces, el desarrollo de las haciendas produjo, en mi concepto, por supuesto, ustedes son los urbanistas los que conocen, un conjunto de ciudades archipiélagos, y ese es el gran problema de la gobernanza. Zulma, tú y yo vivimos en Cumbres de Curumo, y esto es un pueblito, un pueblito. No necesitamos la ciudad. Vivimos inmersos en un pequeño pueblo. Este es el tema que hace que la gobernanza de la ciudad sea complejo, porque igual le pasa a los que viven en Altamira, igual le pasa a los que viven en Los Palos Grandes, a los que viven en Los Chorros, a los que viven en las distintas haciendas que formaron la ciudad. No hemos superado, la ciudad no ha podido superar con su concentración urbana ese concepto aislacionista de cada una de las haciendas. Y claro, es la clase media y las clases altas las que viven en las urbanizaciones y las que eventualmente podrían influir fuertemente en la demanda de una organización urbana mucho más estructurada. Y esto es un punto importante. El otro punto importante es la idiosincrasia. La, Repito, estas son elucubraciones de alguien que simplemente es un observador que le encanta el tema urbano, pero que no es un especialista en nada de estas materias. Pero el creo que el tema de haber adoptado como política nacional el modelo de Bauhaus para la vivienda popular fue inadecuado, porque el, la idiosincrasia popular quiere la comunidad. Claro, el problema de la comunidad, que es lo que genera los barrios, es el espacio. Necesitamos mucho espacio y no lo tenemos, así no podemos conquistar las colinas. Entonces se conquistan de modo muy desordenado. ¿Pero por qué? Porque en el sistema de comunidades, en el sistema informal, las casas pueden crecer en los apartamentos que están diseñados para el modelo de familia nuclear. No se adapta a la idiosincrasia de familia extendida que no se ha perdido y que es eje del desarrollo de los barrios. Entonces, este tipo de consideraciones eh, deberíamos discutirlo y lo vamos a intentar discutir en ese análisis de la historia del desarrollo de la ciudad para abordarlo. Estos casos que estamos hablando de la gobernanza, de la relación del conjunto de la ciudad, eh, a través de proyectos como este proyecto también nos los presentaron como el proyecto Colibrí o el proyecto de las constelaciones, bellísimo proyecto, como el proyecto del Cinturón Verde que han propuesto tanto Marco Negrón como Edgar Llerena. Todos estos son proyectos muy, muy interesantes, pero
Ojo, tenemos experiencias muy negativas en esos ejes que hemos podido desarrollar, como el Paseo Los Flores o como el paseo en Chacao, el que sobre la quebrada Chacaíto. De manera que allí se hicieron cosas extraordinarias, cosas maravillosas, que fueron después cooptadas simplemente por el crecimiento y la ocupación de los sectores informales de esas áreas que debían ser ejes de comunicación en sentido norte-sur de la ciudad. Bueno, eso era lo que quería plantearles, abarcando los dos temas eh, y tratando de aportar un granito de arena en esta reconcepción de la ciudad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Eduardo. Un placer tenerte como participante. Yo le quisiera dar entonces la palabra al profesor Negrón para que le respondiera un poco el planteamiento del profesor Eduardo Burós. Yo solo quisiera meter un inciso, Eduardo, y decirte que yo creo que en cambio, más que las haciendas, uno de los grandes problemas que tenemos ahorita es la definición de los límites políticos administrativos que han conformado nuestros municipios. Recordemos que los municipios son entes autónomos por ley y que el urbanismo es una materia concurrente que se divide entre la nación y el municipio. Entonces, esta autonomía municipal, en el caso de Caracas, es una de las razones por la cual su visión está fragmentada y no ha ayudado mucho, no ha colaborado mucho a la construcción de una visión compartida de lo que es la ciudad per se, que es todo el valle. De alguna manera, yo insisto, esta es mi posición muy personal, en que este nivel supramunicipal de las autoridades metropolitanas es necesario para poder coordinar esfuerzos, conciliar intereses, concertar voluntades. Este es mi punto. Profesor Negrón, antes de darle la palabra, le voy a leer otra pregunta que está relacionada con el planteamiento del doctor Burós y que la hace nuestro amigo Armando Hernández de la Comisión de Ambiente y de nuestra comisión. Dice, académico Negrón, excelente resumen y descripción de los tres proyectos presentados. Creo que aquella propuesta en la cual usted había participado junto al académico Alfredo Silento, titulada Gran Circuito Verde para Caracas 2067, merece mantenerla viva, esperanzadora de que se logre. ¿Qué opinión le merece este proyecto? Profesor, el micrófono es suyo. Bueno, muchas gracias a todos. Me siento muy satisfecho. El objetivo de mi conferencia era encender una bujía, prender un motor de interés otra vez por la ciudad, de discutir los temas de la ciudad. Me refería a estos tres proyectos en los cuales he estado involucrado directamente, pero no es solo por eso. Creo que son tres proyectos, ya lo dije, que no son los únicos pendientes. Eh, el año pasado, a finales del año pasado, tuvimos la intervención de Josefina Baldó con el tema de los barrios, que es otro gran tema, lo mencionó Adriana, pero creo que estos proyectos tienen lo que yo creo que es el carácter de los grandes proyectos urbanos, que son proyectos capaces de desatar una reacción en cadena, que a partir de ello aparecen otras cosas. Ese potencial lo tiene claramente la zona rental de Plaza Venezuela, es el centro de la ciudad, pero también es indispensable el tema del gobierno metropolitano. Y no creo que la dificultad de crear un gobierno metropolitano tenga que ver, creo que el tema de las haciendas es importante, pero Eduardo mencionó el caso de Cumbres de Curumo. Creo que Cumbres de Curumo es un caso muy particular, porque está muy aislado, pero ¿qué diferencia a la castellana de Altamira o a la castellana de los palos de Cebucán, Altamira de los Palos Grandes? En todo caso, las diferencias las marcan el río, reforzado por la autopista que partieron la ciudad en el norte y el sur.
cuando creo que fue Zulma hizo referencia a que cuando se eliminó la alcaldía metropolitana no reaccionó la ciudadanía, hay que señalar que tampoco reaccionaron los consejos municipales. Que yo recuerde, la única protesta que hubo por la eliminación de la alcaldía metropolitana fue del Instituto de Urbanismo de la UCB, del doctorado, ni siquiera del instituto, del programa de doctorado del Instituto de Urbanismo de la UCB. Yo creo que los alcaldes se sintieron aliviados de no tener una alcaldía metropolitana. Entonces hay un tema, es verdad, yo creo que Eduardo tocó un tema muy sensible, que es el tema de la familia nuclear o la familia extendida. Creo que ahí también, con el caso de los barrios, hay otro tema, que es el tema de la propiedad y cómo la propiedad es una garantía de futuro. Es decir, muchos hemos defendido lo que de alguna manera fue el modelo inglés, la ciudad por alquiler, no tener vivienda propia, sino vivienda en alquiler, lo cual da gran flexibilidad porque cuando cambias de empleo puedes cambiar de vivienda si el sitio no te conviene. Pero en nuestro caso y en el caso en general de los países en vías de desarrollo, la propiedad de la vivienda es un fondo de ahorro al final y de garantía para los hijos. Pero bueno, son infinitos temas. También Ariana tocó un tema muy sensible que es el resto de las ciudades. Es verdad, eh, Caracas está mal, pero es una reina al lado de lo que pasa en el resto del país. Pero también ahí hay otra cosa importante. Claro, yo he escrito sobre Valencia, he escrito sobre Maracaibo, he guiado tesis doctorales en San Cristóbal, pero la ciudad que conozco es Caracas. Entonces, para mí es casi natural hablar de Caracas y de la nación. Eh, pero creo que también Caracas tiene que operar como un motor para estimular el crecimiento y la dinámica de las otras ciudades. Pero bueno, los temas son largos. Creo que lo importante era arrancar este debate, es decir, estimular la discusión sobre nuestras ciudades y señalando siempre una cosa sobre Caracas. Caracas es una ciudad de cualidades muy particulares, de calidades naturales muy particulares que no se han aprovechado. Río de Janeiro ha venido promoviendo el que se le reconozca como una ciudad excepcional de mezcla de ciudad construida y ciudad y ambiente natural. Caracas debería aspirar también a eso, pero el ambiente construido lo hemos descuidado gravemente. Bueno, yo pararía allí. Ricardo está pidiendo la palabra. Me parece que es importante oír también a los demás. Gracias. Gracias, profesor. Ricardo, bienvenido. El micrófono es tuyo. Vamos a ver qué se hizo Ricardo. Ahí está. A ver, creo que no me funciona la cámara. Pero te Pero escuchamos muy bien. no importa. Bueno, buenos días a todos. Obviamente, pues, muy interesante toda la presentación del profesor Marcos. Y más allá, lo que quería referir, el tema de gobernanza y de visión hacia futuro, es que, bueno, más allá que una Caracas clausurada, tenemos un país clausurado. Y todos esperábamos que esa clausura terminara con un cambio político, pero es posible que los acontecimientos se estén precipitando en el sentido que el cambio político puede ser que esté ocurriendo no dentro del país, sino el cambio político está ocurriendo fuera del país. En los Estados Unidos, en la OEA, en otras organizaciones. Y quizás vayamos a enfrentar un problema de retorno importante de otras personas. Y más allá que un asunto de reinserción laboral de muchos emigrantes retornados, tengamos un problema de reinserción ciudadana de esos retornados.
creo que es importante de alguna forma observar experiencias que ha habido en el retorno de, de, de inmigrantes. Lo más cercano que tenemos en el tiempo, tenemos ahorita los diversos programas que se estén desarrollando en Siria, ¿no? Después de la caída de Bashar al-Assad. Y quizá va a haber organismos multilaterales que van a apoyar procesos de reinserción. E insisto en la reinserción ciudadana porque habría que ver si del crisol de los tiempos las soluciones urbanísticas que teníamos nosotros era para una situación completamente diferente al retorno de un par de millones de emigrantes de las ciudades. Quizás, bueno, el caso de Maracaibo, que perdió una enorme cantidad de su población, un 30 o 40% de su población, habrá que ver más allá de los impactos desde el punto de vista laboral y de delincuencia y de tuburización de la ciudad, tratar de aprovechar esas expertise que quizás algunos tuvieron, o esas vivencias profesionales que tuvieron en otras partes, para en el proceso de reconstrucción urbana poder rescatar esa expectativa de lo que se pudieron vivir en otras partes y lo que cada una de esas personas pudieran colaborar en los procesos de reconstrucción de nuestras ciudades. Entonces, quisiera ver a ver si Marco me puede hacer algún comentario con respecto a esto, ¿no? Reconstrucción de las ciudades, quizás experiencias después de la Segunda Guerra Mundial o en otros países, que en el crisol de un 2025, 2030, que ya estamos cerca, cómo pudiéramos visualizar, canalizar institucional y urbanísticamente un proceso así. Y gracias. Gracias a ti, Ricardo. Marco, el micrófono es tuyo. Bueno, sí. Claro, la cuestión es muy compleja y no quiero sembrar pesimismo, pero creo que fue lo que dijo en buena medida Enrique. Aquí el problema, sobre todo, es decir, hay muchos problemas, pero el gran problema es el poder a escala nacional, un poder hegemónico que quiere apropiarse de la sociedad. Es más, ha venido apropiándose de la sociedad. La experiencia de la alcaldía metropolitana es clarísima. Es decir, a partir de la victoria de la oposición en la alcaldía metropolitana empezó la operación de demolición y les importó un comino llevar a la cárcel al alcalde y luego eliminarla simplemente y olvidarse de los proyectos. No les importa. Es decir, mi tesis es que mientras exista el régimen actual, no hay espacio para operación institucional. Es decir, la única posibilidad es generar conciencia en la ciudadanía, pero actuación. Lo comentaba antes de abrir el foro, en estos días venía un artículo en Tal Cual comentando, explicando las razones del éxito del alcalde de Chacao. Bueno, no está escrito por el alcalde, está escrito, supongo que por un periodista y presupongo que lo escribe de buena fe, pero son unos éxitos que dan pena. Es decir, una alcaldía exitosa que garantiza recoger la basura. Es- Creo que alguien dijo una vez eh, que un alcalde era un buen conserje. Yo creo que eso es equivocado. Es decir, un alcalde, justamente por su conexión con la ciudadanía, es mucho más que un buen conserje y tiene que ser un visionario de futuro, sea a escala local, sea a escala metropolitana. Pero creo que esos espacios están cerrados, creo que tenemos que alimentar el debate entre los profesionales y la ciudadanía, tratar, yo mandé algunas invitaciones para, para dirigentes de movimientos ciudadanos, ninguno respondió ni ninguno está presente. Tenemos que volver a retomar esa conexión con los movimientos ciudadanos. Quizá vale la pena recordar, quizá Pedro
García lo recuerda, lo conoce mejor, aunque es más joven que nosotros. La experiencia de los últimos años del franquismo en España, sobre todo en Cataluña y quizá Barcelona, donde fue muy importante el rol de las organizaciones de la sociedad civil, de los movimientos locales, vinculados con algunos profesionales. Creo que la manera de romper con esta parálisis actual tiene que ver con eso, tiene que ver con esa posibilidad de conexión con los movimientos sociales. Y por supuesto, con, con, la, con quienes están fuera. Eh, yo le mandé la invitación también a Tomás Pérez, que creo que es el que está quizá el que organiza mejor eh, la diáspora venezolana, pero creo que el contacto con la diáspora hay que mantenerlo. Lamentablemente, bueno, hay también temas de horario. Nuestros colegas que están en el exterior, a los cuales se les mandó invitaciones, tampoco han aparecido. Pero hay que retomar tanto esa conexión con la diáspora como con los movimientos de base. Eh, si esta conferencia ayuda a eso y a volver a despertar el interés por la sociedad, yo me doy por más que satisfecho. Eh, no sé, en principio no tengo más que decir. Gracias. Profesor, muchísimas gracias por sus reflexiones. Yo creo que este es un primer paso. Creo que la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial también tiene pensado seguir con el debate público y abrir entre los meses de septiembre y octubre un gran foro de desarrollo urbano y ordenamiento territorial donde podamos seguir incentivando la participación de todos. Dentro de los asistentes, veo que está, por ejemplo, Diana Bullón, y Diana nos acompaña desde la Cátedra de Ciudades y Desarrollo Sostenible, creo que se llama así, Diana, si no me corriges. Y Diana tal vez nos pudiera dar una orientación de cómo se está moviendo el tema en Carabobo y en Valencia. Y también está, por supuesto, Alberto Pérez y Maritza Rangel, que son de la ULA, y que nos pudieran comentar cómo se está moviendo el tema de desarrollo regional en los Andes. Tenemos también dos intervenciones pendientes. El profesor Eduardo Buró recientemente nos acaba de pedir la palabra y creo que es para informar que también hay una cátedra de España, la Academia Nacional de la Ingeniería del Hábitat tiene ¿cómo se llama? Una sucursal. Usted explicará, profesor, cómo es en España, que recoge un poco todo el tema de la diáspora que está por aquel lado del océano. Me escribe por el chat Pedro García del Barrio, que tiene una experiencia interesante sobre la nueva Bauhaus en Europa y que tal vez nos dé tiempo de comentarlo. Tenemos escasamente 20 o 30 minutos de más. Yo dejo el micrófono en los que estén interesados en participar. Profesor Burós, puede hablar. Muy bien. Básicamente, lo acaba de anunciar, era comentar que la academia tiene su programa Diáspora, el más exitoso de los proyectos que hemos desarrollado con el programa Diáspora es la Comisión de Actividades Académicas en España. Eh, y entonces, bueno, yo creo que este es un punto importante de relación eh, del resto de las comisiones con la comisión en España. Y quería mencionar dos cosas y dos preguntas que siempre me han llamado la atención. ¿Por qué Carlos Raúl Villanueva abandonó su proyecto del silencio, que es un proyecto perfectamente adaptado a las condiciones tropicales, al tipo de vivienda que existía en Venezuela, con un diseño de apartamentos, con un diseño de espacio interior muy adecuado para tomar el modelo de el 2 de diciembre, ahora 23 de enero? Esa es una pregunta. La otra pregunta, ¿por qué Maracay abandonó el urbanismo de Ciudad Jardín que se había diseñado en el periodo de Gómez, con el cual la ruta de las delicias de Maracay marca el eje que él trazó en ese momento, pero que pudiera haberse replicado en otras avenidas de Maracay, como la Avenida Constitución o la Avenida
que va bordeando la ciudad hacia el Limón. Entonces, esas dos preguntas no he tenido respuesta. Y por otra parte, informarles que hay un grupo interesantísimo en Maracay que se llama Ideas Maracay, que está continuamente haciendo propuestas de transformación urbana de Maracay, que tiene, pero cantidad de ideas maravillosas para la ciudad y que valdría la pena que lo contactáramos. Yo no los conozco, simplemente he visto su información en las redes sociales, en Instagram particularmente. Bueno, eso lo dejo allí y informarles pues que vamos a intentar desarrollar otros núcleos dentro del programa Diáspora, ¿no? La academia está interesada, sigue trabajando, pero el eje que tenemos en este momento es España y debemos continuar apoyándonos a ellos y a nosotros en la interacción. Excelente, Eduardo, muchísimas gracias. Profesor, ¿usted le va a responder al doctor Burós? Bueno, la pregunta de por qué Villanueva pasó del silencio al 23 de enero, para mí no tiene respuesta. Pero creo que en la ciudad universitaria replicó de alguna manera lo del silencio, con un proyecto distinto, un proyecto de universidad y no de conjunto de viviendas. Sobre todo, a mí me preocupa que el gobierno de la ciudad abandonara el proyecto del silencio. El silencio fue una solución estupenda que debió haberse replicado más veces en Caracas, no solamente en el 23 de enero, pero misteriosamente, pero repito, creo que de alguna manera Villanueva lo recupera con el caso de la ciudad universitaria. Habría que, bueno, ya Villanueva no está, habría que preguntarle, ni siquiera a sus colaboradores, todos ya ha pasado mucho tiempo. Pero es un tema de reflexión. ¿Cuál es el modelo de la ciudad? ¿Es el 23 de enero o es el silencio? Creo que ese sería un interesante tema de reflexión. No puedo decir más, Ulman, ¿no? Lo demás sería Muy demasiado bien. audaz. Es cierto, profe. Bueno, entonces muchísimas gracias a todos. Yo voy a darle la palabra a Enrique como uno de nuestros comentaristas para que haga un cierre pues de esta reflexión, invitarlos para que sigamos en contacto para otras oportunidades con otros temas. El tema de la nueva Bauhaus, Pedro García del Barrio, yo creo que da para una conferencia completa y te extiendo desde una vez la invitación para que la organicemos, ponle fecha, y con gusto pues convocamos de parte aquí desde la academia a las universidades para todos intervenir. Entonces, de mi parte, en nombre del Instituto de Urbanismo de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Central y de la Comisión de Desarrollo Urbano y Territorial de la Academia, les agradezco a todos por su asistencia. Enrique, te doy el micrófono para que cierres y muchas gracias a todos. Sí, muy breve, creo que el objetivo principal de la actividad se cumple porque hay mucha gente, ha asistido mucha gente, y eso me parece muy bueno, en distintos sitios y con distintas perspectivas. Y eso es lo que hace una ciudad. Y eso es lo que permite, por ejemplo, que entendiendo todo lo que planteó Eduardo Burós, no necesariamente haya que estar de acuerdo. A mí me parece que es una maravilla, una de las maravillas de Caracas es ser una constelación de pequeñas ciudades articuladas. El problema es que no estén articuladas. El problema no es la focalización. De hecho, por ejemplo, el silencio es en sí un pueblito que está eficazmente vinculado con su entorno, pero es un pueblito y creo que es una de las cosas que le da mucha identidad y mucha intensidad. ¿Por qué pasó al 23 de enero? Es lamentable, pero para mí no es tan inexplicable. Era como el espíritu de los tiempos. Y creo que la ciudad también tiene que aceptarse los errores que implican las experimentaciones. Lo que tiene que tener son las herramientas para echar, para enmendar
esos errores y no insistir en ellos, como se produce en el 23 de enero, más por lo que ha sucedido sobre él, por abandono y descontrol y ausencia de planes. Curiosamente, la misma gente que termina abandonándolo hoy en día propuso hace, ¿qué? 30 y pico de años unos planes parroquiales, uno de ellos dirigido al 23 de enero, que tenía desarrollado por Jorge Rigamonti unos planes de recuperación y revitalización de las virtudes de esos planteamientos Bauhaus, que está bien considerar que estuvieron fundamentalmente equivocados, pero tampoco satanizarlos. Creo que hay que tener como suficiente distancia crítica para evaluarlo. Pero bueno, todos esos son temas que iremos hablando, ojalá, en muchos encuentros como este, que deseemos y apostemos a que cada vez convoquen más gente y más diversa, de manera que los intercambios sean más enriquecedores para todos. Así que gracias a quienes promovieron esto, gracias a Marco por ser el gran detonante, como siempre actuando como nuestro gran marco teórico. Y bueno, y gracias a todos y que nos Gracias a veamos todos pronto. y recuerden que tenemos el espacio público como protagonista en la próxima conferencia a cargo de Maritza Rangel de nuestra Universidad de los Andes, prevista para mayo. Ya nos comunicaremos con ustedes para precisar la fecha. Hasta Chao, luego, gracias a todos. chao. Bueno.